Etorriko dena, turismoaren etorkizuna birpentsatzen, lo que vendrá repensando el futuro del turismo. Es en torno a esta idea que está estructurada la primera ponencia de este encuentro. Va a correr a cargo de Antonio Gutiérrez Rubí. Es asesor internacional y consultor político, experto en estudios de futuro, fundador y director de Ideograma, una consultora con más de 34 años de experiencia que presta servicios de comunicación y asesoría en España y en Latinoamérica. Señor Gutiérrez Rubí, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por acompañarnos en este encuentro. Muy buenos días, buen día desde Barcelona. Oiga, un encuentro en el que tratamos de buscar las claves de lo que puede venir a futuro para prepararnos y para que nos pillen una buena posición de salida. Quizá usted tenga alguna idea. Bueno, voy a intentarlo. De todas maneras, estamos en un momento en el que predecir el futuro no se puede hacer con mucha seguridad, pero sí que podemos saber cómo queremos llegar a ese futuro, ¿no? Con qué actitudes, con qué valores, con qué preparación queremos llegar al futuro, y eso es lo que voy a intentar hoy explicar en mi intervención. Pues cuando usted quiera. Solo le voy a pedir, teniendo en cuenta que tenemos un programa bastante completo, que se ciña a los 25 minutos que tenemos para su ponencia. Así que, cuando usted quiera. No se preocupe, ¿no? Así lo voy a hacer. Egunon, oso pos. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí. Viva Euskaraldia, viva el euskera. Este día tan especial para ustedes. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Perfecto. Creo que se está viendo bien, ¿correcto? Correcto. Bueno, muchas gracias. He preparado una presentación con esta reflexión, lo que viene repensando el futuro del turismo en este año tan complejo del COVID-19 y de la pandemia. Y el punto de partida, la tesis que voy a defender es que lo que viene ese día después no será exactamente un continuará, como lo dejamos antes de la pandemia, sino más bien una gran oportunidad para hacer un reinicio, un reset completo, ¿no? En buena parte no es una opinión que comparto yo, sino que lo están diciendo los principales responsables económicos globales y también regionales. Esta es una cita de Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, que dice que la economía post-pandemia será muy diferente a la de antes de la pandemia y no tiene sentido hoy invertir en la economía de ayer, ¿no? Y además, esos cambios económicos llevan imprescindiblemente aparejados cambios en los modelos de negocio, ¿no? Y un apunte muy importante de este CEO de TCS de la India, que nos dice que los modelos de negocio basados en un tiempo y un espacio concretos, como variables decisivas, deberán de reinventarse. Tiempo y espacio que han sido fundamentales en la planificación y en el modelo de la industria turística. ¿Qué es lo que viene y cómo podemos prepararnos, ¿no? Creo que vienen estas 6 sociedades, estos 6 ángulos que voy a pasar rápidamente para centrarme después en mi intervención en una serie de propuestas. El primero, la sociedad de la incertidumbre. Una incertidumbre que no está exenta de que anide también temor e ira al no poder ver una luz al final del túnel, a pesar de que estamos cerca de poder incorporar la vacuna, seguimos teniendo mucha incertidumbre, y es en este contexto de incertidumbre en donde las emociones, también los miedos, las preocupaciones, las ansiedades van a estar muy presentes en la sociedad. Creo que la sociedad de la incertidumbre es una referencia que hay que tener muy en cuenta. Creo que esto es lo que viene, a pesar de las seguridades que podamos adquirir con la vacuna, y que de alguna manera ya conecta con algo que pasaba antes de la pandemia. Y es que el futuro había dejado de ser un lugar esperanzador, prometedor, superador, y hay algo de que la nostalgia recupera el terreno. Por lo tanto, el futuro ya no es ese lugar seguro, ese horizonte redentor y prometedor al que íbamos a llegar y en el que las próximas generaciones iban a vivir mejor que nosotros. Eso hoy no está garantizado, y esa incertidumbre creo que estará presente en los mercados y en la sociedad, ¿no? Ese futuro y ese porvenir incierto, sobre todo en lo económico y lo social,
y también el miedo a nuevos contagios, miedo, digamos, a la situación medioambiental, inestabilidades políticas, etc. Estas sociedades de incertidumbre generan en la ciudadanía esta sociedad hipocondríaca. Ansiedad, síntomas de ansiedad que estamos viendo constantemente, no solamente en trastornos psicológicos, sino también en una especie de irritabilidad social, en una extrema vulnerabilidad también de carácter emocional, que nos hace muy hipocondríacos a cualquier situación de carácter sociosanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita control y seguridad, justamente lo que ahora no podemos garantizar con la nueva normalidad, ¿no? Sociedades muy sensibles y, de alguna manera, sociedades nerviosas, prisioneras de una gran reactividad emocional, ¿no? Paradójicamente, en esta sociedad de la incertidumbre y en esta sociedad hipocondríaca, la pandemia nos ha puesto todavía más en una Yo te hago a sociedad ti la introducción hiperconectada, ¿no? y luego... Más conectadas en la nueva ola de la superdigitalización, más sobreexpuestos a la información de todo tipo, incluyendo desinformación, con atenciones limitadas, frágiles y espasmódicas. Quiero recordarles que el tiempo de paciencia cognitiva o de atención cognitiva en estos momentos es solo de 4 o 5 segundos, en un entorno en donde hay una gran oferta abundante de datos con una creciente atonía vital producto de esta sobreexposición. Para que me entiendan, un segundo no puede crecer, una hora no puede crecer, un día no puede crecer. Y lo que está creciendo en el mundo es la información, la data, la oferta, digamos, de contenidos. Es en esta tensión entre oferta y capacidad, digamos, de lectura, de atención, que es una de las características de este momento, ¿no? De sociedades hiperconectadas, y en la pandemia esto se ha agudizado. Casi el 50% de los ciudadanos afirman haber aumentado el uso del móvil, el del ordenador, el de la tablet como canal de compra, haber incrementado el uso de todo tipo de aplicaciones y, paradójicamente, en esta sociedad hiperconectada también cada vez más evaluamos y valoramos la frugalidad, las cosas importantes de la vida y empezamos a darnos cuenta que podemos vivir con mucho menos, con menos ansiedad, con menos velocidad, con menos consumo. Hemos descubierto en nuestros armarios prendas que no nos poníamos antes, nos hemos dado cuenta que quizás nos sobra mucha ropa, que tenemos demasiadas cosas, que podemos simplificar nuestra vida. La pandemia nos ha abierto a una actitud menos compulsiva y acumulativa que quizás nos prepara para una apertura mental hacia lo nuevo con mejores actitudes físicas y también espirituales, ¿no? Una sociedad efímera en donde en esta sociedad hiperconectada de atenciones limitadas todo pasa muy rápido. Tenemos calendarios, pero empezamos a no tener capacidad de planificar como antes planificábamos, ¿no? ¿Qué es hoy un mes, 6 meses, un año? Ignoramos qué unidad de tiempo necesitamos para unas buenas planificaciones y en el sector de los datos históricos al tiempo real pasamos a decisiones en el último minuto que van a requerir propuestas muy flexibles o hiperflexibles. Séptima característica de esta sociedad en la que estamos, la sociedad asíncrona. Es decir, un nuevo concepto del tiempo y del espacio, en donde el tiempo será bastante sin fin y personalizable y el espacio tiene que ser virtual y ubicuo, en donde las experiencias como la que estamos hoy haciendo, yo les hablo desde Barcelona, ustedes están en Guipúzcoa, más conexiones con todo el mundo, permite viajar y reencontrarnos y viajar dentro del viaje virtual. En fin, vamos a tener que pensar de nuevo cómo generar experiencia turística, industria turística, actividad y prácticas turísticas con nuevos conceptos del tiempo y del espacio, ¿no? Quizás una sociedad de turnos con usos híbridos, off y online, que apueste por una itinerancia descentralizada, algunas de las pistas de las que en la segunda parte de mi intervención voy a explorar más, ¿no? Estos espacios asíncronos van a tener que además entender usos híbridos del espacio. ¿Dónde acaba lo público y lo privado? ¿Dónde empieza el ocio y acaba el trabajo? Vamos a tener que hacer transiciones más híbridas
para conseguir que la experiencia turística no sea como un corte temporal, sino que pueda estar quizás integrada más en la vida y en donde más que las vacaciones podamos tener una vida en donde trabajo y descanso formen parte más de una secuencia natural y no solo de una secuencia temporal, ¿no? En estas 7 características y en esta segunda parte de lo que creo que nos está pasando, de cuál es el momento actual, de cuál es el escenario en el que estamos, me atrevo a imaginar o a repensar el futuro del turismo y lo hago con muchísima humildad, pero sí quizás intuyendo algunos elementos de tendencias que me parece que son claves. Y sobre el tema de las tendencias, una advertencia. Es bueno detectar las tendencias con tiempo, aquello que parece lejano, que es pequeño, que todavía no es relevante, pero que sabemos que gracias a la aceleración tecnológica y social va a llegar a nuestras puertas, va a llegar a nuestras comarcas, va a llegar a Guipúzcoa, va a llegar a nuestra industria turística y por lo tanto vamos a tener que reaccionar. Si no nos preparamos con tiempo suficiente ante estas tendencias, cuando esa tendencia esté llamando a la puerta de manera inexorable y exigiéndonos cambios o apertura, no vamos a tener esa capacidad y vamos a reaccionar de manera defensiva y conservadora. Me decía la presentadora, la conductora de este evento, que era lo que venía, ¿no? Yo no lo sé con seguridad, pero sí que creo que podemos pensar en un itinerario de aprendizaje y que en todo caso prefiero que ese día después, ese reset, me encuentre estudiando, aprendiendo, reaprendiendo, repensando cómo tiene que ser la industria y no esperando como Newton que me caiga la manzana, ¿no? Creo honestamente que el turismo va a formar parte de este gran reset económico. Si algo va a marcar cómo va a ser seguramente la economía del futuro, será cómo la industria turística resuelva sus desafíos, la manera en que vamos a trabajar, el alcance de nuestros viajes, la manera de comunicarnos, la manera de aprender. Todos estos elementos van a formar parte de este gran reset y así como resolvamos estos desafíos en la industria turística, seguramente así resolveremos estos desafíos en la economía y en la sociedad, ¿no? Lo que viene son 7 ángulos también, como estas 7 pequeñas descripciones que voy a pasar a desarrollar en estos momentos. Primero, no por muy evidente, no creo que haya que dejar de destacarlo quizás como un primer elemento, ¿no? Y es que las empresas turísticas que sean capaces de transmitir seguridad, certidumbre, confianza serán las que consigan clientes. El 80% de los viajeros espera que el sector se prepare para esta nueva normalidad. El 70% espera que todas las atracciones y prácticas turísticas se adapten a las normas de distancia física. Casi el 60% de los usuarios van a evitar ciertos destinos y en particular la generación baby boom y los millennials para reducir también la exposición al riesgo o también por reflexiones que tienen que ver con el control de los gases de efecto invernadero. Casi el 80% espera que todos los destinos dispongan de certificados de sanitarios de seguridad y que eso va a ser un elemento muy importante en la toma de decisión y ganará fundamentalmente a aquellos que entiendan que los viajes con responsabilidad y con seguridad y que promocionen estos viajes tengan una gran oportunidad. Segunda idea. Creo que viene también un turismo sostenible y regenerativo. Atención a esta palabra regenerativa. No solamente estamos hablando de sostenibilidad, sino la capacidad de dejar el entorno y dejar nuestro cuerpo y nuestra mente mejor que como la hemos encontrado. Cada vez hay más demanda de un turismo consciente con el medio ambiente. Más de la mitad de los turistas quiere viajar de manera sostenible y quiere estar de manera sostenible. Ha crecido la conciencia sobre el impacto medioambiental y además aumenta también la conciencia por la preocupación por las formas sostenibles de viaje y de turismo en los últimos años, ¿no? El turismo del futuro buscará reducir la huella de carbono. Cada vez más clientes y turistas van a estar mirando cuál es su consumo de huella de carbono, cuál es el consumo de la instalación turística en el que está, cuál es el consumo de ese itinerario.
y creo que va a haber un desplazamiento hacia itinerarios y destinos más centrados en la naturaleza, en las zonas rurales y también la cultura, ¿no? Ese turismo regenerativo, ¿no? Que es un viaje más inteligente y ecológico y que además te está permitiendo una recuperación y una regeneración tanto del entorno en el que estás como del entorno personal, ¿no? Dejando un lugar mucho mejor de lo que te encontraste, conservando mejor los recursos naturales, trayendo bienestar económico al destino, respetando el tejido social de pueblos y ciudades. Creo que esta idea del turismo sostenible y regenerativo ha llegado para quedarse y es una de las grandes tendencias del momento. Viajes y destinos no solo paradisíacos, sino lentos a escala humana, en donde la apuesta por lo sensorial permita también recuperar lo interior y una cierta búsqueda de la espiritualidad y de la calma y de la paz interior, ¿no? Turismos más humanos que nos cuiden y brinden no solamente atracción, experiencias, excitación, consumo de adrenalina, como si ir de vacaciones fuera entrar en una especie de gincama de la diversión, para ir a otro tipo de turismo mucho más lento, mucho más consciente, mucho más de bienestar, de descanso, de bienestar físico y mental, en donde la conexión cuerpo-alma y el contacto con la naturaleza sea un gran antídoto contra esa incertidumbre y contra esa hipocondría de la que les hablaba al principio. Vamos a escucharnos a nosotros, pero escuchando también a la naturaleza, que había estado amordazada por el ruido urbano y por una práctica turística que, como les decía, era más una gincama de la experiencia de la adrenalina, como si hacer vacaciones y tener una práctica turística significaba permanentemente emoción y, digamos, excitación sin límite y sin freno. Creo que viene otro tipo de tendencia turística que combinen, como les decía, el bienestar físico y la salud emocional y que formen parte también del tejido de las comunidades en las que están. Es decir, no es un turista paracaidista, sino un turista que quiere, digamos, entender mejor, comprender mejor el entorno en el que está, el destino en el que va a estar, ¿no? Un turismo que va a buscar también pequeños placeres, en donde menos puede ser más, en donde se huya de lo accesorio y se avancen hacia experiencias centradas en el momento, en donde recomendaciones sencillas como hacer senderismo, respirar el aire puro, disfrutar de la naturaleza, relajarse, ya son demandas que todos los estudios recientes nos demuestran que el 70% de los viajeros quieren disfrutar de estos pequeños placeres. Cuarta idea, la proximidad, el localismo. A medida que los viajes internacionales o de grandes distancias se reducen, hay una nueva oportunidad para el turismo local y el turismo, digamos, de proximidad, en donde la primera recuperación vendrá por los destinos nacionales y de proximidad. El 50% de los turistas plantean empezar a viajar en el propio país y es una tendencia generalizada que la OMT insta a dedicar muchos esfuerzos. Campañas de promoción interna, iniciativas de creación de bonos, descuentos, todo lo que podáis hacer para estimular el turismo interior va en la buena dirección, como algunas buenas prácticas ya están haciendo ustedes en Euskadi y en Guipúzcoa, ¿no? Quinta tendencia, la digitalización profunda. Va a aumentar no solamente la productividad de las pymes turísticas, y esto es muy importante para nuestro tejido industrial de la industria turística, y por lo tanto digitalización tiene que ver con productividad, pero sobre todo tiene que ver con este itinerario, ¿no? Nos permite mejorar la información y las experiencias, las super apps y la automatización de herramientas tecnológicas como parte de las tendencias para atraer al viajero. El viaje empieza en la búsqueda de Google, no cuando llega el viajero. Segundo, las oportunidades de crear balances entre trabajo y vacaciones, hoteles híbridos y vacaciones híbridas, y voy a pasarlo muy rápidamente por estas 4 ideas, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data, las superaplicaciones nos permiten tener información del viajero antes de que muestre incluso su voluntad de ir a nuestro destino.
Creo que esa idea de una tecnología que envuelva al viajero, que envuelva al usuario del destino turístico desde el primer momento, en donde podamos tener también quizás y experimentar chatbots inteligentes en las habitaciones, digamos, en las aplicaciones, que generen conversaciones con los usuarios para mejorar la gestión del destino, automatización domótica y automatización de los espacios como parte de las nuevas experiencias del cliente, superaplicaciones, como les decía, que faciliten pagos con sistemas de contactless, touchless del viajero, combinación de varias funciones como viajes, redes sociales, servicios financieros y compra, todo en plataformas centralizadas. De alguna manera una experiencia fluida y omnicanal en donde la atención personalizada y eficiente de todas las etapas del viaje, antes, durante y después, forman parte de esta digitalización de la que os hablaba. Segundo aspecto, tendencia de trasladar el trabajo también a remoto, a lugares más placenteros. Como decía, esta hibridación entre trabajo y ocio creo que es una nueva experiencia y una nueva oportunidad para atraer clientes, nuevos formatos de espacio-tiempo. Canarias es un ejemplo de lo que de esta experiencia de buscar destinos atractivos para los trabajadores nómadas o para aquellos que podemos o que puedan estar trabajando de manera remota durante periodos cortos o largos. Eso va a obligar a hoteles híbridos que no solo son habitaciones, ni comedor del desayunador, ni lobby. Vamos a tener necesidad de mejorar los espacios dentro de las habitaciones, desde la conectividad, a los enchufes, a las mesas, a las sillas cómodas para poder trabajar, en donde vamos a tener que tener seguramente coworkings dentro de los espacios de estos hoteles híbridos, para estos nómadas del coworking y del co-living que necesitan áreas colectivas para descansar, trabajar y socializar, e incluso convertir las habitaciones en oficinas temporales, ¿no? Estas habitaciones, estos hoteles van a requerir wifi de alta velocidad, privilegios de impresión ilimitados, estacionamientos gratuitos de todo tipo, en fin. Avancemos en este concepto de vacaciones híbridas para poder trabajar y descansar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? Eso va a obligar a una política de precios y tarifas diferente, que no sea solo de pernoctaciones y de vacaciones, que vaya más allá del fin de semana, de una semana y hasta un mes, que piensen también qué va a pasar cuando los padres trabajan y el resto de la familia disfruta del conjunto de servicios, etc. Acabo con la sexta y la séptima. Nueva comunicación. Creo que esto va a ser muy relevante. Vamos a necesitar una comunicación mucho más clara. Los ciudadanos y los usuarios van a valorar lo auténtico, lo sincero, lo genuino en la comunicación turística. Caen las máscaras supuestamente del marketing. Creo que los ciudadanos y los usuarios van a valorar una comunicación basada en valores y culturas, muy sensorial, muy concreta y muy acotada hacia los targets, muy de producción también de contenidos audiovisuales. En fin, viene una nueva narrativa turística y esto me lleva ya en mi tramo final a contemplar la inteligencia turística como un activo de la tendencia que viene, ¿no? La industria turística se ha basado siempre en datos históricos de temporadas para predecir la demanda futura. Ese dato de la temporada lo vamos a tener que revisar. En el actual entorno altamente acelerado y efímero, esto ya no es adecuado. Tenemos que empezar a comprender que el usuario, que el viajero, que el turista empieza cuando empieza su necesidad, su deseo, que hay que identificar nuevas tendencias para anticiparnos con tiempo a las preferencias de los consumidores, que necesitamos mucha más Big Data y visualización de datos para podernos preparar y prever mucho mejor, que crecen otro tipo de indicadores cualitativos, sociales, que tenemos que ver cómo los comportamientos pueden ser más relevantes que las opiniones. Y en ese sentido creo que esta nueva inteligencia va a obligar a una demoscopia diferente, a una lectura mejor
de cuáles son las demandas y muy brevemente acabo con este cuadro. Si la demoscopia tradicional en el sector turístico pregunta opiniones a los clientes y a los usuarios, creo que necesitamos otra demoscopia basada en descubrir intereses, conversaciones, preferencias, convicciones, creencias y atención. Que todo este mundo, todas estas segundas referencias nos dan comportamientos y que los comportamientos son muy relevantes a la hora de predecir y prever y prepararnos para lo que viene. Acabo con esta frase, no vendan pernoctaciones, no vendan noches, no vendan solo camas, vendan experiencias, usos, prácticas y modalidades nuevas en donde la pernoctación sea simplemente una oportunidad más o una parte más de una práctica y de una modalidad y no solo el indicador de cómo funciona la actividad o el negocio turístico. Muchas gracias, moderadora. Creo que he cumplido mi tiempo y vuelvo a insistirles en que lo que viene no es un continuará, sino ya un reset total. Muchas gracias por su tiempo y gracias por permitirme esta conferencia inaugural. Muchas gracias. Bueno, ha cumplido a la perfección, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Gutiérrez Rubí. Ahora vamos a abrir una segunda parte. Gurekin dugu. Nos acompaña en el plató el director de turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Iker Goiria. Él va a ser su interlocutor en esta conversación. Señor Goiria, buenos días. A la vista del panorama que vivimos, no sé si miramos al futuro con cierto vértigo o más bien con el convencimiento de que el haber hecho bien las cosas hasta ahora nos va a servir cuando se vuelva a relanzar la situación, cuando se vuelva a poner en marcha. Como ha dicho Antonio, tenemos que prepararnos. Creo que esa es la clave. Porque lo que llega, llegará, lo que tenga que llegar, llegará. Y muchas de las cosas que nos vayan a llegar no podemos controlarlas, pero sí cómo enfrentarnos a ellas, cómo hacerles frente. Y ahí está la clave. Ahí está la llave para avanzar, hacer frente a ese futuro. Ahí es donde nos tenemos que preparar. Y por eso tenemos que trabajar a diario. Y de cara al sector turístico, intentamos ser lo más empáticos posible. Ya sabemos que se está sufriendo mucho y tenemos que intentar entender no solo que se está pasando mal, que lo están pasando mal, sino también cómo hacer frente a esa situación que viven y a la que les va a llegar también. Eso es muy importante desde mi punto de vista, prepararnos y saber ponernos en la piel de los demás, intentar entender lo que están viviendo, intentar aportar claves, ¿no? Algunas pistas. Yo creo que eso es muy importante. Ese es nuestro quehacer, ese es nuestro rol. Antonio Gutiérrez Rubí e Iker Goiria, para profundizar un poquito más en ese futuro y en lo que nos espera de aquí en adelante en esta era post-COVID. Bueno, Antoni, egunon. Buenos días. En primer lugar, quisiera darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias de corazón y muchas gracias también por ese detalle. Porque un día como hoy, que es el Día Internacional del Euskera, que estamos metidos de lleno además en el Euskara al Día, que para nosotros es una iniciativa pública muy importante en la que engancha a toda la población. Creo que aparte el Euskara al Día es temporal, pero se debería quedar para siempre. Y desde luego te invito a que sigas siendo Belarri Prest, ¿no? No te preocupes, porque no solamente amo vuestro país, sino que tengo mucha relación. Del euskera hay una palabra que me encanta y que creo que viene mucho a esto, a lo que viene del día después, ¿no? Que es lasai. Entonces, bueno, tenemos que estar tranquilos. Si perdemos el control y también viene un tipo de turismo tranquilo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, nada, es una pequeña broma, pero es una palabra que me encanta de vuestra lengua, que me encantaría entender, pero, en fin,
voy a esforzarme y nada, lo que os he dicho lo he dicho con el corazón, no con buen acento, pero sí con el corazón. Pues muchas gracias, eskerrik asko. Hablando de Lasai, ¿no? Yo creo que últimamente vivimos en la sociedad, ¿no? Y decías, de la sociedad y la incertidumbre, ¿no? Que precisamente el concepto Lasai pierde su sentido, ¿no? Entonces, pienso que ¿no? En una sociedad llena de información, digamos que a veces, ¿no? Que decías, ¿no? Sobreinformada, en la que elegimos lo que leemos. Ya no compramos el periódico, sino nosotros vamos a Internet, yo miro el Facebook, miro a quién estoy conectado, por ejemplo, y leo las noticias que yo quiero, ¿no? Y entonces, en esta sociedad de incertidumbre tan agitada, que nosotros elegimos lo que leemos, ¿no? Se entiende que deberíamos percibir lo contrario, ¿no? Ya que elegimos lo que, ¿no? Percibiríamos, ¿verdad? Una certidumbre. ¿Qué pasa? Que elegimos mal lo que leemos, elegimos mal lo que vemos. No. A ver, dos cosas. No elegimos tanto, ¿eh? Lamento decirte que no elegimos tanto, ya que las plataformas tecnológicas y las aplicaciones nos conocen muy bien y su negocio consiste en retenernos, tenernos durante mucho tiempo ocupados y dedicados. Y para tenernos ocupados y dedicados nos apartan toda la disonancia cognitiva, es decir, nos apartan todo lo que nos molesta. Y como nos conocen muy bien y saben cuáles son nuestros patrones de comportamiento, nos van facilitando, nos van favoreciendo, nos van promocionando y priorizando aquellos contactos, aquellas relaciones, aquellas informaciones que creen que se parecen más a nosotros, creando un efecto burbuja. Por lo tanto, no es cierto que en una sociedad hiperconectada el libre albedrío y la elección esté tan garantizada. Solo la podemos garantizar educándonos mejor en el consumo digital, teniendo mejores prácticas de consumo digital. Por lo tanto, hay menos libertad de la que nos parece y hay mayor, predictibilidad hacia nuestros intereses. Y segundo, como hay tanta oferta y esa oferta informativa es tan, a veces, contradictoria, disonante, diferente, contradictoria, hace que nuestra ansiedad respecto a lo que es seguro y la certeza disminuya. Entonces, hay esta paradoja de, con tanta información, cada vez menos seguridad sobre la información. Vale. Entonces, ese es un momento, de ahí la importancia que tiene para la industria turística las referencias y las fuentes estables. Tenéis que convertiros en el sector público y privado, en estas alianzas profundas, en fuente estable de información segura para el usuario. Porque cuando hay mucho ruido, los clientes y los turistas van a buscar señales claras, comunicación clara. Voy un poco por orden de tu presentación, ¿vale? Si te parece bien. Hablábamos, en las transparencias tenías de temor, ira de la ciudadanía. Yo creo que percibo que estamos todos muy irascibles, no todo nos molesta, ¿no? Y nos molestamos a nosotros mismos incluso a veces. ¿No crees que deberíamos, desde las instituciones públicas y los propios políticos, aportar otras claves más hacia el Lasai, precisamente, hacia la tranquilidad, hacia la serenidad, la empatía? Creo que esto nos daría a nosotros mismos también, como instituciones públicas y como políticos, más credibilidad, ¿no? Pero luego sí, dices... Sí, totalmente. Creo que además, si desde la política democrática perdemos la centralidad de la serenidad, de la moderación, de la tranquilidad, ¿por qué los ciudadanos van a confiar en que tengamos la responsabilidad de gestionar, dirigir y proteger el interés general y el interés común, ¿no? El bien común? Me parece que hay algo que relaciona mucho interés general y serenidad. Nadie agitado trabaja para todos. Nadie excitado o radicalizado puede defender o creer que puede defender el interés general y el bien común. Hay algo en la moderación, en la serenidad, en la tranquilidad,
en el respeto, que está íntimamente asociado o es percibido por parte de la ciudadanía como una garantía de calidad para defender el interés general. Por lo tanto, yo no le daría el volante ni el timón a un capitán o a una capitana, a un conductor o una conductora, a un gestor o una gestora que estuviera excitado, nervioso, irascible. No le dejaría que llevara el volante, honestamente. Y yo creo que esa percepción de que serenidad es igual a interés general es un elemento importante que la política pública debería de integrar con mucha profundidad. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué triunfa tanto lo estridente, digamos? ¿Qué nos pasa? Bueno, porque es un atajo rápido. El gradualismo de la política, el gradualismo necesario para garantizar el interés general, para conseguir progreso, desarrollo. Cuando hay miedo y cuando hay incertidumbre, la gente tiene prisa, no tiene paciencia. La irascibilidad y el miedo animan y excitan esa impaciencia, esa adolescencia cívica que nos convierte, digamos, en ciudadanos muy pueriles, que lo queremos todo ya, ahora, rápido y sin coste. Bueno, pues no es posible. No es posible y para esa demanda urgente, el atajo autoritario, el atajo postdemocrático es muy tentador. Por eso tenemos ahora un problema y es que el 70% de los europeos, por ejemplo, en una encuesta del año pasado de la Fundación Bertelsmann, siente nostalgia por el pasado y no tiene confianza en el futuro. Y eso era prepandemia. Por eso, cuando se pierde la capacidad de asociar la política a la gestión progresiva y segura del futuro y de su desarrollo y de su progreso, el atajo autoritario avanza. Por eso es tan importante que volvamos a recuperar el gradualismo y la progresividad para ofrecerles a los ciudadanos que si se quiere ir lejos hay que ir despacio, si se quiere hacer profundo hay que ser constante, si se quieren hacer cambios irreversibles que garanticen transiciones ecológicas, digitales, sostenibles, etc., necesitamos que sea con todos y a tiempo, y todo eso reclama tiempo, paciencia, persistencia, constancia, determinación, todo incompatible con las prisas y el atajo. Por eso la política tiene que volver a recuperar el volante del futuro, porque si no la nostalgia y el atajo serán una solución muy atractiva para los electores y los ciudadanos. Atención con esto. Desde luego, desde nuestras instituciones nosotros tratamos de hacerlo, pero sí es cierto que cada vez hay más desapego, ¿no?, hacia la clase política en ese sentido y sobre todo a los mensajes serenos, digamos, ¿no? Y no sé, no creo, yo hago un análisis de que no creo que no damos con la tecla, por mucho que intentamos poner unos mecanismos de entornos colaborativos. Entonces, no sé, creo que nos falta esa tecla o es que la sociedad está así, busca esos atajos y punto. ¿Cómo ves esto? Quizás la mejor manera de entender la tecla o empezar a entender la tecla es comprender que las emociones y estos estados de ánimo son humanos y son, entre comillas, naturales. No es un defecto, no es una desviación, no es algo que tengamos que culpabilizar. Creo que debemos de entender mejor que en este contexto el miedo, la ansiedad, la necesidad de encontrar una solución rápida del atajo es una demanda comprensible desde el punto de vista humano. Antes lo decías, me parece que en tu intervención inicial, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y creo que tenemos que salir un poco de ese mundo de que la política está asociada a la simpatía, al marketing, a la seducción, y tiene que estar cada vez más cerca de la empatía, de la comprensión, del acompañamiento. No es tanto un follow me, tan característico del mundo turístico, que no es síganme, sino es más bien con todos y a tiempo, una política más de los cuidados, del acompañamiento, de la comprensión, de la empatía, que no de la simpatía, del follow me, del dirigismo político.
creo que esto sí que es un parteaguas, ¿no? Y buena parte de empezar a tocar la tecla es estar muy cerca de la tecla y entender el sonido y entender cuál es esa demanda de esa política más de acompañamiento, más de cuidado, más acogedora, que comprenda y entienda estos estados de ánimo que se convierten en estados de opinión, porque la gente acaba pensando lo que siente. Y me parece que necesitamos mayor formación de neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro emocional, mayor capacidad de psicología social. En fin, tenemos bastantes déficits en la política desde el punto de vista formativo y de capacidades para entender estas sociedades espasmódicas y hipocondríacas y nerviosas. Tenemos que estudiar más de psicología social si queremos tocar bien la tecla y no tocar de oído. Bien. Antonio, vamos al turismo, si te parece bien. Muy bien. Estamos hablabas de repensar el futuro del turismo, de buscar nuevas claves. Hoy en día se habla mucho de detectar esas nuevas tendencias, ¿no? Se habla mucho sobre todo con tiempo, de digitalización, sobre todo sostenibilidad, la tomamos antes, y experiencias, ¿vale? Bueno, en ese sentido, vale, necesitamos aprendizaje, necesitamos ese tiempo, pero tenemos que cambiar tan rápido. ¿Cómo tomarnos ese tiempo para poder emprender ese proceso de aprendizaje? Ya. Hay que abandonar la idea de que el cambio y transformación de la industria turística es solo como lateral, ¿no? Como un añadido a lo que teníamos. La industria turística siempre ha ido añadiendo servicios, ¿de acuerdo? Sobre una matriz básica, que es el alojamiento y la restauración. Pues ha ido añadiendo servicios. Me parece que lo que viene no es un añadido más, no es más ancho de wifi solo. Es una nueva concepción del establecimiento y del destino, en donde no es tanto llegar y salir, sino estar, explorar, transitar, itinerar y hacer otro tipo de modelo de negocio en la industria turística que no se mida solo por los patrones habituales de las pernoctaciones, que permita algo más allá de la habitación de mediodía, sino que permita un uso del equipamiento y de la infraestructura como una segunda casa y una segunda oficina, como otro espacio acogedor para la práctica vital de trabajar y descansar de manera híbrida. Entonces, eso va a obligar a muchos cambios, muchos cambios. Tener sillas incómodas en las habitaciones, o no tener una sola mesa, o que todos los enchufes estén en el piso, ¿no? Vamos a tener que trabajar con otra dimensión, y para ello hay que empezar a pensar que lo que viene no es un añadido a poner simplemente sobre la infraestructura que tenemos, sino quizás a un cambio de modelo de negocio. Si lo hacéis como añadido, cuando la demanda llegue y sea más exigente y más fuerte y discrimine más quién está preparado y quién no lo está, vais a estar muy a la defensiva. En cambio, empezar a pensar ahora nuevos modelos de negocio y nuevas modalidades de contratación y nuevas prácticas turísticas, ese es un camino más acertado. La mejor manera de ganar tiempo a este reset es salir cuanto antes. Como la mejor manera de llegar a un lugar que está muy lejos es salir pronto y madrugar, pues eso, madrugar. Madrugar organizativamente, madrugar intelectualmente, empezar antes, cuanto antes sin esperar que la vacuna, que el buen tiempo, que la próxima temporada se va a parecer mucho a la del 18 y la del 19, y que esto ha sido un mal año, como en las plagas bíblicas, cada 7 años digamos una temporada larga de años malos. No creo que venga eso. Creo que vienen cambios más profundos de la industria turística
como son los que he intentado dibujar antes. Una última pregunta. Hablamos de la digitalización, ¿no? De la inteligencia, vale, y se habla mucho de esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo accede, ¿no? un autónomo a esa digitalización, un pequeño empresario? Hay casos en los cuales, ¿no? un guía lo ve un poco lejos, ¿no? Dice, ¿cómo llegar un empresario a ese viaje? Y no solo eso, hablabas de que el viaje comienza cuando yo hago una búsqueda en Google. ¿Cómo llego yo a ese viajero que busca en Google? Bueno, afortunadamente la tecnología y los comportamientos tecnológicos de los usuarios pre-clientes dejan mucho rastro digital. Hay mucha capacidad de saber quién está buscando qué y que afecta a nuestro sector, a nuestro destino, a nuestra infraestructura o a nuestra oferta. Podemos encontrarlo muy fácilmente y con un coste muy bajo. Podemos encontrar esas búsquedas, podemos encontrar esas conversaciones, podemos encontrar esas relaciones y, por lo tanto, se trata de no estar esperando la demanda, sino buscar la demanda. Interceptar la demanda. Interceptar la demanda en el momento en que todavía no se expresa como demanda y sí como deseo, o sí como expectativa, o sí como interés. Tenemos que salir de la zona de confort de que el cliente empieza con la demanda. No, el cliente empieza con el deseo. Y encontrar el deseo es muy importante. Muy importante. Y segundo, es el momento de la colaboración tecnológica. Marketplace, digamos, de comarcas enteras, de sectores enteros, que los clientes, bueno, hoy me compran a mí, pero también pueden comprar a un competidor si lo que estamos creando es un ecosistema favorable de una determinada experiencia turística o práctica turística. No entender la competencia de manera cainita, sino creer y entender que el cliente que hoy busca una determinada práctica en mi establecimiento y no la encuentra, pero la encuentra en mi vecino / competidor, es un cliente que quizás podrá ser reincidente en un destino y en unas prácticas y en unos usos. Entonces, entender mucho cómo la tecnología puede favorecer esta etapa de pasar de la competencia a la colaboración, de la competencia a la cooperación. La tecnología nos permite esto. Entonces, yo animo a que en este reset de la industria turística la cooperación sea un actor muy importante, muy decisivo, y trabajar más marketplace y superaplicaciones cooperativas que sean de buenas prácticas y de buenos usos para diferentes tipos de establecimientos, destinos y negocios, y a la vez prepararnos para descubrir con nuevos radares el deseo. El deseo lo es todo. Encontrar el deseo cuando emerge y cuando se expresa es un elemento central para conseguir convertir ese deseo en una demanda y esa demanda en una satisfacción de la industria. Espero que eso sea una buena pista. Pues sí. Desde luego, te puedo asegurar que es nuestro deseo que nos vayamos recuperando, que nuestra industria del turismo se vaya recuperando y rápido, porque tenemos una buena industria. Reset. Nada de volver a recuperar, no. Reiniciar. Vale. Esa es la clave. Antoni, me despido de ti o nos despedimos de ti. Gracias por pasar este rato con nosotros, gracias por brindarte a dar esas claves que yo creo que son muy importantes y muy positivas. Y bueno, y seguimos hablando y colaborando. Muchas gracias. Y doy paso ahora a Eva. Muchas gracias. Un saludo. Eskerrik asko. Benetan. Bihotzez. Gracias de corazón. Chao.